Muy buenos días a todos los asistentes a esta nueva sesión que vamos a hacer sobre este seminario en EALDE Business School. Antes de nada, permitidme un segundito que me presente. Soy Juan Palacios, coordinador de admisiones en EALDE Business School y bueno, pues voy a hacer una breve introducción al seminario, no sin antes recordaros que todos los asistentes que estáis entrando en la sala y que ya vais por 115 y 120, vais a tener la grabación disponible, aunque no os dé tiempo a asistir o tengáis que interrumpir la sesión y os tengáis que ir, no os preocupéis porque la grabación se os va a enviar automáticamente después de terminar este seminario, ¿vale? Está siendo grabado. Como siempre, bueno, tenemos a Isabel Casares con nosotros, pero como siempre al final del seminario vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas con lo poquito que nos dé tiempo para que hagáis las preguntas más interesantes y bueno, pues podáis comprender un poquito más esta charla que nos va a dar hoy Isabel. No quiero entretenerme demasiado, así que voy directo. Como veis en la primera slide, vamos a tratar cómo se gestiona hoy el riesgo en las empresas. Todas empresas deben asumir una cantidad de riesgo para la consecución de sus objetivos, pero el riesgo se puede medir. ¿Cómo afecta la implantación de un sistema de gestión de riesgos en una organización? Bueno, pues durante esta conferencia, como ya os he adelantado, nos va a introducir este concepto Isabel Casares. Es la directora de este programa en EALDE Business School y ella es economista y actuaria de seguros. Ha trabajado como actuario en grandes compañías y asesora de numerosas corredurías, empresas nacionales e internacionales. Además, durante 8 años ha estado trabajando en la asesoría actuarial y de seguros de KPMG y actualmente dirige su propia firma consultora especializada en gestión de riesgos. Es decir, tiene un amplio conocimiento sobre esta materia. Tenemos la suerte de contar con ella y os pido por favor a los 150 asistentes que estéis muy atentos a esta charla y bueno, por supuesto podéis usar el chat de preguntas, por un lado para confirmarme que me escucháis correctamente y por otro lado para ir anotando esas preguntas que luego trataremos de leer un poquito al final. Así que Isabel, son todo tuyos, yo sigo aquí muy atento para ayudarte con la presentación a pasarla y bueno, pues adelante. Pues bueno, buenos días a todos, muchas gracias Juan. Yo mientras se sigue incorporando gente para que nadie se quede fuera, comentaros que bueno, pues es una pequeña parte de la presentación de lo que realizamos en el máster. Sí que queremos presentaros ese enfoque global para que veáis un poco pues ese aprovechamiento que se va a hacer. El objetivo fundamental es crear gerentes de riesgos. Es esa parte de la gestión de los riesgos de las empresas. Todas las empresas están implicadas, no hay ninguna empresa que no haga o que no tenga riesgos o que no tenga que gestionar sus riesgos, con lo cual es un máster muy práctico desde el primer momento, muy útil y aplicable a las empresas y una característica fundamental de este máster, a lo mejor en diferencia con otros, es que la aplicación es tan práctica que desde el primer momento todos los casos se aplican con las empresas que elija cada uno de los alumnos. Puede ser la empresa en la que está trabajando, puede ser un cliente porque es un consultor, puede ser un cliente porque es un broker o compañía de seguros, o incluso, bueno, pues estudiantes, alumnos que no están trabajando en empresas, quieren ver la visión general para poder hacer gestión de riesgos en cualquiera de las empresas en las que estén trabajando, puedan trabajar en un futuro. Por lo tanto, es una aplicación muy práctica. Para que se pueda ver un poco todo el englobe de lo que vamos a hacer dentro de la documentación del máster, pues ya os digo, hemos querido hacer una presentación de lo que yo llamo un esqueleto global, cómo se conformaría esa gestión de los riesgos en las empresas de una forma global y, por lo tanto, a partir de ahí ya es cumplimentarlo, es darle contenido a través de documentación, normativa, todo lo que hay en el mercado. ¿Qué es lo que implica? Que a medida, y bueno, gestión de riesgos, el mercado está cambiando considerablemente, todos los vemos con normativas de entidades aseguradoras con Solvencia II, entidades financieras con Basilea, empresas que cotizan en bolsa, gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa, incluso empresas pequeñas que todavía no tienen obligación de hacer o de implementar una gestión de riesgos y podemos ver el valor añadido
que reporta una empresa el conocer el control. Básicamente lo vamos a centrar en cuánto de controlado tenemos la empresa. Para ello, si vamos pasando las transparencias, que cada uno los va pasando, lo que vamos a ir viendo o lo que queremos recoger, queremos demostrar que el éxito de la empresa va a depender de ese riesgo que estamos dispuestos a asumir. Cuando creamos una empresa, lo que hacemos es, bueno, pues, ¿qué voy a crear? ¿Cuáles son los objetivos? Pero tengo que ver desde el primer momento hasta dónde quiero llegar. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo? ¿A cuánto quiero de arriesgar el dinero que estoy invirtiendo por parte de los accionistas? Y si analizamos este planteamiento que hacemos, directamente nos lleva a que para implementar una gestión de riesgos correctamente en las empresas necesitamos el apoyo de alta dirección. Esa lucha que siempre me planteáis cuando empezamos los máster, ¿cómo consigo que el presidente de la compañía o el presidente de mi empresa entienda que estoy haciendo un máster, que va a ser muy beneficioso para la empresa y que me tiene que ayudar y aportar toda la información para conseguir hacer los casos de una forma real, de una forma positiva? Sí que os adelanto que el final del máster no es un examen final, no es un examen tipo test, es un informe. Es un informe de todo el trabajo que se realiza a lo largo de un año, trabajo en equipo, se trabaja muchísimo con el resto de compañeros, de tal forma que yo pueda presentar un documento. Yo sé que siempre lo más costoso para todos es elaborar el documento, estructurarlo, saber qué es lo que tengo que poner. Bueno, pues la ventaja, lo que hemos conseguido llegar es que terminamos la presentación, terminamos el máster después de un año con un informe completo de todo el proceso de gestión de riesgos de la empresa que hayamos elegido o de cualquier empresa que queramos trabajar con ella. Para ello, lo que planteamos o lo que vemos es simplemente 4 preguntas. Planteamos en esta visión de la gerencia de riesgos que yo os planteo en esta transparencia. ¿Qué preguntas son las que tengo que hacer en la empresa y cómo puedo conseguir en la siguiente pantalla, Juan, y cómo puedo conseguir que la empresa me aporte toda esa información? Si yo consigo responder correctamente a estas preguntas que planteo aquí en pantalla, tenemos empezando a implementar un proceso de gestión y tenemos unos resultados muy óptimos para la empresa. ¿Qué preguntas son esas? Pues, ¿cómo es la organización? Cuando uno trabaja en la empresa, conoce su organización, conoce cada uno de los procesos, cada uno de los áreas, departamentos, pero que una sola persona conozca toda la organización es muy difícil. Por eso es fundamental ese que os comento, trabajo en equipo. Los que vamos como asesores, como consultores, tenemos que conocer la organización cuando entramos a ayudar, porque evidentemente estamos desde fuera. Bueno, pues básicamente ahí lo que se plantea es cómo conozco la organización, cómo consigo saber todo el entramado que tiene la organización, para automáticamente en la segunda pregunta, ¿qué riesgos son los que amenazan a mi organización? Aquí sí que os adelanto en esta parte, y es una de las cosas que siempre se plantean en el tema del máster, no todos los que empiezan el máster pueden o quieren, tienen el objetivo de implementar un proceso de gestión de riesgos global dentro de la empresa. Muchas personas son brokers, trabajan en compañías de seguros, son los responsables del área de seguros de la compañía. Por lo tanto, vamos a analizar tanto la totalidad de los riesgos de la empresa, financieros, estratégicos, reputacionales, legales, operacionales, pero también, por supuesto, esa parte de transferencia de riesgos a través de pólizas de seguros. Es fundamental porque es un área que bueno, pues no todas las organizaciones tienen expertos en ello, y lo que yo pretendo es que, bueno, pues no seáis actuarios porque no se consigue con un año del máster, pero sí tener la información y la capacidad suficiente para poder entender cada una de esas pólizas o de esas coberturas que siempre nos vamos a encontrar en las empresas. ¿Cómo lo controlamos? En la parte del control, básicamente lo que vamos a tratar es unos controles internos que va a tener la empresa, tanto controles financieros, controles informáticos, controles de medidas de seguridad, de gestión, calidad de datos, protección de datos, prevenciones, todo lo que veamos dentro de la empresa para analizar tanto controles internos como externos. Esto lo que nos va a permitir es saber cuánto de controlado tengo la empresa.
aunque al principio nos salga muy mal, nos salga que no tenemos control, nos salga desbaratado toda la matriz que vayamos a hacer, no importa. A medida que vamos avanzando, vemos ese valor añadido, vemos ese beneficio que nos reporta el hacer una buena gestión de riesgos. Para terminar con ese tratamiento, es si yo conozco la organización, si yo sé qué riesgos la amenazan, si sé qué controles son los que tengo o puedo poner dentro de la empresa para que, pues minimizar esos riesgos lo más posible, lo que tengo es que tomar una decisión. De cara a la alta dirección, lo que le vamos a trasladar es pues esa mejora en la toma de decisiones o esa toma de decisiones justificada y evaluada con un informe, con una matriz, con unos resultados, unas consecuencias. Esto lo vamos a hacer a través de 31 métodos de evaluación de riesgos, en los cuales la alta dirección va a poder decidir si elimina el riesgo, si lo asume, si lo transfiere o si lo acepta. En cada uno de ellos vamos a poder dar esas 4 respuestas, pero con valoración cualitativa y cuantitativa, que es lo que más valora la alta dirección. O sea, van a poder tomar decisiones sabiendo las consecuencias que tiene esa toma de decisiones. Por lo tanto, si vemos los objetivos de cara a la organización, de cara a esta gestión de los riesgos, vamos a mejorar la situación de la empresa porque vamos a hacer una gestión que anteriormente o no se estaba haciendo o no estaba correctamente estructurada y documentada. Va a permitir una eficiencia en esos planes de negocio. Todos sabemos que muchos planes de negocio son no subjetivos, pero sí con unos planteamientos que no son acordes a los riesgos que quiere asumir la organización. Vamos a hacer una fase preventiva fundamental en toda la gestión de riesgos. El riesgo está ahí, no vamos a dejar de tenerlo, pero sí podemos conseguir minimizar las consecuencias o el impacto económico que puedan tener esos riesgos en el caso de que ocurra el evento. Vamos a ver tanto la probabilidad como el impacto, nos vamos a encontrar con muchos riesgos pequeños, con unos impactos pequeños que, bueno, podemos vivir con ellos, y unas probabilidades muy pequeñas de que ocurra, pero que si ocurre el impacto es muy grande. La ventaja que tenemos es que, bueno, pues la experiencia es un grado, nos va a permitir el saber casos o ejemplos de lo que ha ocurrido en el mundo, cualquier ejemplo es válido, para saber que eso puede ocurrir y que nos puede pasar en nuestra empresa. Y por lo tanto, como confirmo, nos va a generar un valor añadido importantísimo. O sea, no hay nadie que haya hecho un proceso de gestión de riesgos, aunque sea muy previo, muy inicial, en una empresa que no le haya dado un reporte de un valor añadido, un porcentaje importante de reducción de gastos, de controles, empresas que estaban a punto de dar suspensión de pagos y de quebrar, han conseguido remontar con una buena gestión de riesgos. Vamos a ver todas las situaciones y por eso un poco, como os comentaba, que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier situación que hayáis tenido que pueda poner en línea esto que estamos planteando, justamente es lo que queremos que nos trasladéis. ¿Qué más objetivos? Pues tenemos una política de riesgos. Tener en cuenta que la gestión de riesgos es un poco como ha pasado con las normas internacionales de información financiera. Cuando establece una normativa en un país, no te dicen cámbiame todo y empieza a hacerlo de nuevo porque lo estaba haciendo mal. No, por supuesto que no. Lo que te está diciendo es documéntame qué es lo que se está haciendo y confírmame que la política que tú llevas coincide con los objetivos estratégicos que tiene la alta dirección, con lo cual vamos a hacer un casamiento de objetivos estratégicos con lo que realmente estamos viviendo en la empresa. Eso que políticamente se viene haciendo, porque nos lo han dicho desde arriba, es lo que queremos constatar, si realmente coincide con el objetivo estratégico de la empresa. Vamos a identificar muchos riesgos que ni siquiera sabíamos que existían. Acaba de salir publicado los 29 riesgos mundiales del año 2016, pues vamos a analizar cada uno de ellos y ver cuál es el porcentaje que tiene de riesgos o de exposición al riesgo mi empresa con esos 29 riesgos que han salido publicados. Vamos a evaluar cualitativa y cuantitativamente. Os he comentado que hay 31 herramientas
de la ISO 31010, que es una de las metodologías que vamos a estudiar, en el cual vamos a analizar una a una, vamos a ver, aplicarla dentro de nuestra empresa para ver qué resultado da. Y una vez que tengamos los 31 resultados, vamos a analizar cuál de esas herramientas encaja mejor en mi empresa, cuál me da un resultado con una confiabilidad más importante, según la actividad que yo realizo, según el número de empleados, según la producción que yo tengo. Vamos a ir analizando cada una de ellas para, lógicamente, llegar a control interno. El control interno es la base fundamental. O sea, realmente nuestro informe final, la conclusión que yo podría poner es cuánto de controlado tengo la empresa. Si yo a la alta dirección le pregunto hoy, sin saber nada, cuál es el porcentaje de control que tienes de la empresa, y automáticamente le doy cultura de riesgos, le doy información, le facilito matrices, informes, y le vuelvo a hacer la misma pregunta, veréis que cambia rotundamente ese porcentaje de control. Porque el porcentaje de control no quiere decir que yo ya no me vaya a ocurrir nada, sino que yo he puesto todos los controles posibles para minimizar el que eso pueda ocurrir en mi empresa. Pero al final, si tiene que ocurrir, va a ocurrir. Pero las consecuencias cambian considerablemente. Vamos a hacer, como os decía, ese casamiento de riesgos y pólizas. ¿Por qué? Porque la transferencia a través de pólizas de seguros es fundamental en todas las empresas. No hay ni una sola empresa, de todos los que estáis ahora mismo escuchando, que no tenga pólizas de seguros, responsabilidad civil, directivos de altos cargos, accidentes, seguros de vida, cualquiera de los cualquier seguro los tienen lógicamente las empresas porque es una parte fundamental. Esa es una transferencia que vamos a analizar para que podáis entender de la mejor forma posible cuáles son los riesgos y qué pólizas de seguros me cubrirían esos riesgos, porque es una transferencia importante. Y por último, el nivel de comunicación. ¿Por qué el nivel de comunicación? Porque yo no puedo, como gerente de riesgos, hacer una gestión de riesgos yo solo. Yo no puedo conocer a la organización, toda la organización, y saber todo lo que ocurre. Es imposible. Necesito el apoyo de toda la organización. Y para que la organización te apoye y esté motivada en ese apoyo, tengo que informarle, tengo que hacerles partícipe, tengo que darles cultura de riesgos, tengo que darles formación, tengo que ir informándoles internamente sobre qué es lo que se está haciendo y los resultados. Y no os podéis imaginar, cuando una matriz de riesgos se hace pública a toda la organización, la cantidad de información que te añaden, porque van viendo que en otro departamento han cumplimentado los controles. Había controles que tiene un departamento que yo no tenía y yo le pido a informática que me ponga ese control. Y de una primera visualización de la primera matriz, aunque sea la básica, automáticamente empezamos a tener un montón de información que los propios empleados nos están trasladando porque ven que el resto de compañeros también lo está haciendo. Esto lo he querido todo reflejar en un simple gráfico, el que veis en pantalla. Vemos que la gestión de riesgos es el núcleo central. Quiere decir que es el soporte, es una gestión de todos los riesgos de la organización. Vamos a incluir desde el presidente de la compañía o el accionista de la compañía hasta el becario o cualquier persona relacionada con la compañía. Pero si veis, ese núcleo de gestión de riesgos está arropado de la cultura y gobierno corporativo. Si no tengo el apoyo de alta dirección, no puedo implementar correctamente la gestión de riesgos. No quiere decir que los alumnos que no cuenten previamente con ese apoyo, aunque muchas veces incluso hago videoconferencias con los propios jefes para poderles hacer entender que el máster es muy positivo para ellos y que, bueno, pues que la información, firmando carta de confidencialidad, lógicamente por la información confidencial que se recibe, les aporta muchísimo valor. Bueno, pues cuando tenemos ese apoyo, ahora mismo nos veo, pero si yo preguntase cuál de esas burbujas empezaríamos a trabajar, sé que muchos de vosotros o todos me diríais, bueno, pues necesito conocer cuál es el apetito al riesgo, cuál es mi tolerancia, cuál es mi capacidad. El accionista que está poniendo dinero a la organización me tiene que decir hasta dónde puedo llegar a arriesgar del dinero que me están poniendo, cuál es el límite que puedo sobrepasar del día a día y, por supuesto, hasta dónde tengo que llegar. Es decir, cuando la compañía me va a decir, o el consejo de administración, no voy a seguir perdiendo más y automáticamente cierro el negocio, que es uno de los mayores problemas que se producen. Pues conociendo ese apetito, esa tolerancia y esa capacidad, automáticamente puedo empezar a identificar los riesgos.
Vamos a tener muchas opciones. Vamos a tener un desplegable de riesgos que vienen en la teoría y que podemos utilizar, pero que a medida que vayamos trabajando vais a hacer lo que yo llamo distintos niveles. ¿Por qué? Porque de un riesgo legal automáticamente puedo tener 5, 10, 15, 20 riesgos dentro de la organización. Y pues por ejemplo, en riesgos operativos, el riesgo de fraude interno, pues puedo tener fraude interno en el departamento de producción, en el departamento comercial, en el departamento financiero. Es decir, puedo llegar a desagregarlo tanto como quiera porque la matriz me va a recoger todo lo que yo quiera incluirle en la matriz. La evaluación, como os comentaba, va a ser una evaluación cualitativa y cuantitativa. Es decir, vamos a poder tener unas técnicas de evaluación que me permiten dar esa parte cualitativa de probabilidad de impacto alto, medio, bajo o la matriz que queramos elaborar, 5×5, 10×10, pero también vamos a tener muchos métodos de evaluación que nos van a cuantificar porque necesitamos cuantificar. La base fundamental de la cuantificación es el histórico de siniestralidad, tanto la propia como la del sector, de qué es lo que ocurre, qué es lo que puede ocurrir en el sector, qué es lo que puede ocurrir en el país, en el mercado o en esta empresa, y por lo tanto voy a trabajar con esas probabilidades y esos impactos. Una vez que tengo la evaluación, automáticamente obtendré lo que denominamos el riesgo inherente. Me va a permitir saber qué riesgos tiene la organización, o los más relevantes o todos, según lo que trabajéis dentro de la documentación del máster, y automáticamente vamos a ver qué controles hay, controles internos, controles externos, y esos controles lo que me van a permitir es obtener ese riesgo residual, es decir, ese riesgo que me queda después de poner todos los controles. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos que por desgracia no puedo controlar, por el cambio del tipo de interés, el cambio del dólar-euro, temas políticos. Sé que lo tengo ahí, sé el impacto que me puede generar, pero no puedo poner muchos controles porque, bueno, pues es un riesgo externo que no puedo controlar. Bueno, pues vamos a ver cada uno de esos riesgos, hasta qué punto nos influyen, y es esa diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Reportar informes. Informes y comunicaciones, internas, externas, nos sirven para auditores internos, auditores externos, organismos de supervisión, superintendencias, gobierno. Cualquier informe nos va a reportar un valor importante. Vamos a tener informes internos con mucha información y externos con la información que queremos hacer pública de cara al exterior. La vinculación con los objetivos es eso que os comentaba. Si yo tengo un órgano supervisor, pues imaginaros la superintendencia de bancos y seguros, lo único que puede hacer la superintendencia es contrastar que los objetivos estratégicos coinciden con los resultados. ¿Por qué? Porque la superintendencia no me puede decir esos riesgos no puedes aceptarlos, esos controles no son los adecuados. Yo soy el que decido por mi apetito al riesgo qué quiero o no quiero controlar y qué riesgo quiero asumir o no quiero asumir. Y lo único que pueden hacer el organismo de control es contrastar que el objetivo estratégico que me ha dado la alta dirección coincide con el resultado. Si no coinciden, o cambio el objetivo estratégico, que es dinámico y puedo cambiarlo constantemente, o cambio los resultados. Pero tengo que tener esa vinculación, ese casamiento entre objetivos y resultados. Y esa última burbuja lo que te dice es que todas las normas que obligan a implementar la gestión de riesgos en las organizaciones te dicen que el Consejo de Administración, que es el máximo responsable de todo lo que se haga en el proceso de gestión de riesgos, tiene la obligación, al menor coste posible, de facilitarte recursos de capital, o sea, dinero, informática, porque es una implementación dentro de tu propio sistema, y personal capacitado y formado para poder implementarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando una empresa te pide o está obligada, como pasa ahora en las compañías de seguros en España o en Europa, con el tema de Solvencia II, cuando están obligadas a implementarlo, el problema que se encuentra es personal capacitado en gestión de riesgos para poder implementar ese sistema. Por eso yo muchas veces a los alumnos les digo, cuando salgas con el máster de gestión de riesgos y entres en una empresa, tú vas a saber mucho más que tu jefe. ¿Por qué? Porque tienes una base técnica y un soporte importante en gestión de riesgos que lo necesita la empresa
y que tú vas a aportarle, nadie te va a enseñar porque tú eres el experto en esa materia y al contrario, lo que vas a hacer, yo lo que hago es formar a formadores, lo que vas a hacer es formar a todo el equipo de la organización para que bueno, pues, implementen la gestión de riesgos de la forma que tú le estás trasladando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso lo he trasladado a través de la metodología. En la metodología, básicamente, lo que vamos a hacer es detectar todos los riesgos, vamos a ver cuánto dispuestos estamos a cada riesgo, que es una parte importante para la toma de decisiones y para esos objetivos estratégicos. Vamos a analizar los controles internos y esa transferencia, no solo de seguros, pero es una parte importante de la transferencia de los riesgos. Si yo no tengo especialización en riesgos legales, pues automáticamente contrato unos servicios externalizados de un gabinete de abogados, que es el que me va a prestar el servicio. La normativa lo que te establece es que yo puedo externalizar cualquier función fundamental de mi empresa siempre que el riesgo que yo asuma teniéndolo externalizado no sea mayor que el riesgo que yo tengo por tenerlo interno. Por lo tanto, vamos a ver las funciones que muchas veces le corresponde al propio oficial de cumplimiento, al compliance, para ver qué funciones queremos externalizar y si esa externalización está correctamente hecha. Vamos a elaborar planes de gestión de riesgos, vamos a elaborar planes de tratamiento, de reducción, de control, mejoras importantes dentro de la organización, con su análisis de coste-beneficio, evidentemente, para saber lo que implica establecer nuevos controles y vamos a ver cuánto de cubierto estamos, ese nivel de control, cuál es el nivel en el que nos situamos, en qué zona dentro de las que yo he catalogado como apetito y tolerancia y cuáles se me salen de mi capacidad permitida para tomar una decisión inmediata. En la siguiente pantalla he hecho un pequeño gráfico, bueno, todo el máster. Tenéis disponible los dos libros que he publicado, uno que es el gráfico de que es la gestión del proceso de gestión de riesgos y seguros, y el de la implementación de la gestión de riesgos. En mi caso, el libro está en el sector asegurador, veréis que es extrapolable a cualquier tipo de empresa, pero bueno, pues a través de dar cursos a la Superintendencia de Bancos y Seguros, pues los alumnos me lo pidieron y decidí publicarlo en el área del sector asegurador. ¿Qué quiere decir con este gráfico? Pues básicamente a través de distintas etapas, que es la que veremos a lo largo de un año, vamos a hacer justo todo lo que os estoy comentando. Vemos qué información tenemos como datos de entrada, entendemos el negocio, vemos la elaboración de mapas de riesgos, de pólizas, y si veis a la derecha, lo que yo llamo manuales, cuando tú llevas un proceso, tener en cuenta que implementar un proceso de gestión de riesgos en una organización lleva aproximadamente un par de años. Si yo estoy un par de años sin dar ningún tipo de información, llega un momento en que al final me quitan esa función porque, bueno, pues no ven resultados. Lo que yo recomiendo siempre es desde el primer momento dar pues informes, reportes, informes de situación, ir comunicando lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque si lo que estamos haciendo no vamos bien encaminados o nos hemos equivocado, sobre todo yo cuando estoy de asesora en empresas y no he entendido el negocio como realmente es, automáticamente me lo van a comunicar y no tengo que esperar un informe final para que me den esa información. Por lo tanto, vamos a obtener un manual de esquema de negocio, un manual de políticas y procedimientos, manual de un mapa de riesgos, un mapa de pólizas, el casamiento de esos riesgos con las pólizas para ver que las pólizas no cubren el 100% de los riesgos, porque hay muchos riesgos que ni siquiera son asegurables. Pero tenemos que saberlo. O sea, no me preocupa que tenga el 100% cubierto, lo que sí que me preocupa es desconocer que no lo tengo cubierto. Vamos a elaborar planes de reducción, planes de aseguramiento, planes de controles, para, como os digo, finalmente, y todos los alumnos del máster durante todos los años que llevamos elaborándolo, finalizan con un informe final de todo el trabajo realizado. Ellos lo han presentado a la alta dirección tras la finalización del máster y ha sido reconocido y son gerentes de riesgo ahora mismo de muchísimas de las empresas. Metodología que vamos a utilizar. A ver, toda la normativa que os voy a trasladar es una normativa de guías de implementación. No hay ninguna normativa
que establezca ni siquiera las directrices de Solvencia II, que establezca una obligatoriedad de cumplirlo a rajatabla. Lo que te da la obligatoriedad de cumplirlo es la ley que te obliga a cumplir con esa normativa, con esas directivas. Es decir, cuando surge por la situación de Enron en Estados Unidos el informe COSO, lógicamente COSO es una guía de implementación que te ayuda a implementar el proceso de gestión de riesgos, pero es la ley, ¿sabes? Es la que te obliga al cumplimiento de la misma. ¿Cuáles vamos a ver? Pues la ISO 31000, como veis en pantalla, recoge los principios, recoge la estructura, recoge el proceso. Vamos a ir viendo cada uno de los 11 principios. Vamos a ver cómo los cumple nuestra empresa o qué podemos hacer para que los cumpla. Vemos en la estructura justo lo que os estoy comentando, el compromiso de la dirección. Si no tenemos el apoyo de alta dirección, difícilmente podemos implementar una gestión de riesgos. Sí que es verdad que en el máster muchos alumnos que están en un área de riesgo operacional, riesgo financiero, me plantean la posibilidad, ¿podemos hacer el máster únicamente de este riesgo porque es la parte que más controlo, que más información puedo tener? Por supuesto. Lo que hagamos con un riesgo lo extrapolamos al resto. Lo importante, y yo siempre lo digo y lo reitero, es que sepáis hacerlo. El que lo hagáis centrado en un área para poderlo entender y luego ya lo extrapoléis en el futuro, para mí es totalmente válido. Lo que quiero es que se entienda todo el proceso y que se sepa hacer. Por lo tanto, teniendo ese compromiso de dirección en el área que sea, diseñamos la estructura, implementamos la gestión, un seguimiento, mejora continua y siempre el proceso de gestión de riesgos es dinámico. Nunca lo dejo estático. Siempre es un bucle que automáticamente continuaré. Si ves esa parte del proceso, establecer el contexto no deja de ser entender cuál es el negocio, esa parte de entendimiento de la organización. Voy a identificar, voy a analizar los riesgos, voy a evaluar cualitativa y cuantitativamente, voy a poder tomar decisiones, como os he comentado, de eliminar, minimizar, transferir o asumir el riesgo, comunicación y consulta de todo lo que haga a toda la organización y, por supuesto, seguimiento y revisión, lo veremos luego con las 3 líneas de defensa, y podemos aplicar la ISO 31000. Nos vamos a la siguiente de COSO. Como sabéis, COSO inicial, que salió con 5 componentes, fue actualizado, salió en el año 92, se actualizó en el año 2004 con el famoso RM, Gerencia de Riesgos Empresarial, en el cual ya añadía 8 componentes, porque bueno, pues había componentes que no estaban desarrollados, y el 31 de diciembre, ya en el marco COSO 2013, con aplicación implementado hasta el 31 de diciembre del 2014, establece este cubo actualizado que denomino, con los mismos 5 componentes de COSO y con 17 principios, igual que teníamos 11 principios en la ISO 31000, tenemos 17 principios en COSO, y vamos a aplicar uno por uno en cada una de las empresas, ver cómo lo cumplimos, cómo lo podemos mejorar y cómo de alguna forma podemos trasladar a la organización la necesidad de cumplir con cada uno de ellos. Pero también tenemos FERMA, que es la europea, el sistema de gestión de riesgos en los estándares de la Federación Europea. Veis que establece de otra forma, con otro gráfico, pero establece lo mismo que estamos comentando. Objetivos estratégicos de la organización, ese apetito, tolerancia y capacidad, esa valoración del riesgo con la identificación, descripción, estimación de los riesgos, la evaluación cualitativa y cuantitativa, el análisis DAFO, análisis FODA vuestro, para ver las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas que tiene la empresa. Es fundamental ese informe del análisis DAFO de las empresas. De hecho, normalmente se hacen unos trabajos impresionantes cuando ya se llega al módulo en el cual se hace el análisis FODA. La toma de decisiones, de los 4 componentes que hemos dicho, de asumir, transferir, reducir o aceptar. Para poder determinar el tratamiento de los riesgos, para ver el nuevo riesgo residual después de la toma de decisiones y, por supuesto, supervisión, auditoría, modificación, porque, como comentábamos, es un proceso totalmente dinámico. En la siguiente he puesto un esquema de RM muy sencillo de entender. Yo tengo unos riesgos, tengo un apetito al riesgo y, por lo tanto, voy a definir cuánto estoy dispuesto a ese riesgo y, por lo tanto, tengo que ver si mi exposición encaja con esos objetivos estratégicos que me ha dicho la alta dirección. Si mi exposición no encaja, automáticamente tomamos la decisión o cambiamos cuál es la exposición que tenemos o cambiamos los objetivos estratégicos de la organización.
¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver mapas de riesgos, vamos a ver matrices de riesgos. El mapa de riesgos, bueno, pues evidentemente muchos ya lo habréis visto en prensa, cada vez sale más. Vamos a ver las variables de probabilidad-impacto para determinar mi mapa de calor. El mapa de calor básicamente va a recoger en esos colores que os he puesto de verde, amarillo y rojo, es ese apetito, tolerancia y capacidad. Es decir, vamos a trasladar de forma gráfica, yo que vivo mucho en reuniones con los presidentes de las empresas, a un presidente de la empresa no le des un documento de 200 páginas porque no se lo va a leer. Lo que quiere es entenderlo. Y para mí, como experiencia, la mejor forma de que un presidente esté atento a lo que le estás comentando es dárselo gráficamente y que sea quien pregunta. ¿Por qué? Porque cuando alguien pregunta, espera la respuesta. Si yo voy a contar algo a alguien que no me lo ha preguntado y que no ha mostrado ese interés, probablemente me escuche la mitad de lo que estoy comentando. Por lo tanto, vamos a trasladarle gráficos de una forma muy gráfica, muy fácil de ver y que nos pregunte sobre ellos. ¿Qué es lo que yo os enseño? Sea vuestro el gráfico o sea de cualquier empresa, en el momento que tengamos una representación, podáis entender y llegar a explicar qué es lo que significa. Por eso os digo que ese verde, amarillo y rojo, pues es la representación gráfica de ese objetivos estratégicos de la organización. Esos circulitos es dónde han caído cada uno de los riesgos más representativos que he encontrado dentro de la empresa. Y esos cuadrados que están en blanco es la toma de decisiones. Es decir, la empresa, en los objetivos estratégicos, me va a decir que ese circulitos que caen en la zona verde, dependiendo de que sea con mayor probabilidad o con mayor impacto, tengo que asumir el riesgo, reducirlo, transferirlo. Es decir, desde un primer momento vamos a saber cuál es la, aunque sea previa y luego la podamos cambiar, pero cuál es la toma de decisiones que ha planteado la organización. Y por lo tanto, pues vamos a tener lo más programado posible un mapa de riesgos completo. Esta representación de RM es el mapa de calor, el mapa de riesgos trasladado de forma documental. Es decir, yo tengo que poner el área, el proceso, el departamento, la actividad, la persona, sobre qué estoy analizando ese riesgo, cuál es mi objetivo de esa área que estoy analizando. Os comentaba que ahí algunos alumnos me dicen, pues yo voy a hacerlo sobre el riesgo operacional. Bueno, pues el proceso va a ser riesgo operacional, objetivos de ese riesgo operacional, qué riesgos me he encontrado dentro de esa clasificación en cada uno de ellos, fraude interno, fraude externo, fallos en sistemas, daños en los activos, qué estrategia es la que voy a seguir y una parte fundamental, con nombres y apellidos, quiénes son los responsables de cada una de esa toma de decisiones que me ha dado la alta dirección. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener personas que nos ayuden, especialistas, responsables, que formen parte, que se motiven y formen parte del proceso. Como os comentaba, nosotros solos como gerentes de riesgos es muy difícil, es imposible, mejor dicho, el poder hacer una gestión de riesgos. Pero con la ayuda de toda la organización motivada, implicada en el proceso, conseguimos implementar una perfecta gestión de riesgos. Otra forma de representar un mapa de riesgos, pues evidentemente por ciclo de actividad, objetivos de ese ciclo de actividad, qué riesgo nos hemos encontrado. Una parte fundamental, casi siempre en función del compliance, del oficial de cumplimiento, cuál es la normativa que le afecta a ese riesgo, si es contable, si es legal, si es fiscal, si es internacional, si es nacional, si es del país, cuál es el control que tenemos, qué periodicidad tenemos de revisión de esos controles y quién se encarga de esa periodicidad, de esos controles, quién es el responsable. Os he querido trasladar, hay miles de ejemplos, pero en la siguiente transparencia, un ejemplo global para cualquier organización. ¿Cómo podemos identificar los riesgos? Bueno, pues los riesgos vamos a tener, como os comentaba, esas fuerzas externas, esos riesgos externos, una legislación, el sector en el que estemos, el entorno físico, el tema político, la competencia. Es decir, vamos a tener un montón de riesgos desde de fuera que no vamos a poder controlar de una forma mucho más directa porque no es algo que dependa de nosotros, pero que tenemos que ver cómo impacta en nuestra organización. A la vez, no es lo mismo trabajar en un mercado o en otro, no es lo mismo una empresa de energía, de transportes, de servicios, de compañía de seguros, entidades financieras.
Depende luego también de los procesos. Cada compañía tiene su proceso, su área, por lo tanto vamos a ver qué riesgos son los que encajarían para un proceso de dirección estratégica, un proceso de directo de negocios, sistemas, diseño, gestión de proyectos, un proceso de recursos, tanto recursos humanos, económicos como financieros, pero esto no deja de ser un ejemplo. Cada uno pondrá esa clasificación que tenga dentro de su empresa. Las alianzas no es lo mismo tener unos socios que otros, los proveedores, tenemos que controlar que el proveedor que cogemos es el correcto. Si yo voy a un banco a pedir dinero, el banco me hace un cuestionario impresionante para determinar si soy un cliente con un nivel de riesgo asumible para el banco y no le voy a dejar una deuda porque voy a dejar de pagar en un determinado momento. Pues nosotros con la empresa vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver quién es el contratista, vamos a ver quién es el inversor, vamos a ver quién está relacionado con nuestra empresa, incluso empresas en las cuales tengo mi casa matriz, tengo otros países relacionados y vamos a analizarlo. Los productos, no es lo mismo una empresa que da servicio, que da ingeniería, que da construcción, que es asesoría, que es consultoría, gabinete de abogados y, por supuesto, también los clientes. No es lo mismo trabajar con una administración pública, con una industria, con clientes individuales, con clientes colectivos. Veremos cada una de esas características a la hora de identificarlo y, por lo tanto, cada uno de vosotros trabajando sobre los mismos casos que veremos en los módulos del máster, automáticamente va a tener resultados totalmente diferentes porque cada empresa es diferente una de otra. Y finalmente, porque tampoco os quiero cansar, y como veis yo soy un loro, en la última transparencia lo que he querido recoger es esa estructura que vamos a montar. En la estructura lo que vamos a hacer es definir muy claramente desde el principio lo que llamamos las 3 líneas de defensa de cualquier entidad, cualquier empresa que implemente la gestión de riesgos. Vamos a ver que en cabeza siempre va a estar el directorio, consejo de administración, comités, o sea, es decir, esos niveles altos de la organización que cuando creemos el comité de administración de riesgos, veréis que nosotros como comité, como parte del comité, porque el máster consiste en que vosotros hagáis de gerentes de riesgos y por lo tanto creéis el propio comité de administración de riesgos y lo pongáis en el nivel que corresponde dentro de la organización. Y el nivel que corresponde es el nivel o de presidencia o justo debajo de presidencia. Veremos por qué. La alta dirección, que es todo ese equipo directivo que se queda, por decirlo de alguna forma, por debajo de mí, porque yo estoy dentro del comité de administración de riesgos, que no quiero que se queden enfadados y por lo tanto lo que voy a darles es una responsabilidad dentro del proceso. Por eso los pongo justo debajo del consejo de administración, pero por encima de las líneas de defensa. ¿Y qué son las líneas de defensa? Pues es todo el equipo, toda la organización que me va a aportar esa información que yo le pido. La primera línea de defensa es la gestión operativa, todo el día a día de las actividades de la empresa con esos controles. Vamos a elaborar cuestionarios a toda la organización para que nos digan qué riesgos han identificado y qué controles hay para poder saber cómo controlamos esos riesgos. La segunda línea de defensa, muchos gráficos, o sea, muchas representaciones, va a depender del tipo de organización, pero básicamente recogería el control del responsable financiero, el responsable de seguridad, el responsable de gerente de riesgos, el responsable de calidad con las ISOs correspondientes de calidad, oficial de cumplimiento, el compliance, responsabilidad social corporativa, es decir, todos esos comités, esos grupos de trabajo, unidades de riesgos que yo voy a montar dentro de la organización para que me ayuden a hacer este trabajo. Tercera línea de defensa, no puede ser menos, el auditor interno. El auditor interno va a supervisar la matriz, va a supervisar los manuales y nos va a dar el aporte para poderlo trasladar al consejo. Es decir, nunca vamos a trasladar al consejo de administración una documentación, un manual que no haya sido visto por el auditor interno. ¿Qué es lo que pasa? El auditor interno hasta ahora es un auditor interno contable y alguien tiene que formarle en cultura de riesgos, alguien tiene que explicarle que tiene que revisar una matriz, alguien tiene que explicarle que tiene que revisar todos unos manuales adaptados a riesgos y pues veremos cómo
trabajar en la línea del auditor interno para poderle dar toda la información necesaria para que pueda realizar una auditoría. Tener en cuenta que auditoría interna tiene que ser una figura dentro de la organización totalmente independiente de cualquier otra función y el gerente de riesgos tiene que ser una figura dentro de la organización totalmente independiente de cualquier otra función comercial operativa. Por lo tanto, tengo que tener dos personas totalmente relacionadas, trabajando en equipo, pero dos personas físicas dentro de la organización. Posteriormente, que tengo auditoría externa, la de siempre. ¿Qué es lo que ha pasado? Volvemos a lo mismo, las empresas que ahora mismo estaban siendo auditadas por el auditor externo contable, están todas las escuelas de negocio, universidades, como locos, formando en riesgos a los auditores externos, porque igual que los internos necesitan tener cultura de riesgos y hasta ahora la que tenían era cultura, lógicamente, contable. Por lo tanto, hay mucha documentación que os facilitaré para la formación del auditor interno y externo para cultura de riesgos. Y por último, pues el regulador. Me da lo mismo que sea entidad financiera, entidad aseguradora, que sean jueces, que sean cualquier regulador que de alguna forma tenemos que reportarle como organización, administraciones públicas o la que fuera, para poder darle información de cómo estamos decontrolando o cuál es el nivel de control que tenemos sobre la organización. Básicamente, con esto he querido recogeros un esquema muy genérico y muy general de todo lo que es lo que se va a trabajar. Trabajaremos punto por punto, hay un año por delante para hacer todas estas funciones, pero sobre todo dejaros claro que cualquier, y de hecho siempre pregunto cuál es el objetivo del máster cuando os incorporáis, cualquier petición, cualquier solicitud previa, porque hay muchos brokers, muchos consultores, muchos asesores que quieren formarse para poder trabajar con sus propios clientes y, por lo tanto, el objetivo es formaros de una forma práctica desde el primer momento, o sea, igual que tenéis teoría desde el primer módulo, tenéis casos y tenéis práctica. Se puede hacer bien, cómodamente, sin agobios porque muchos estáis trabajando, pero conseguir un nivel de formación importante en gestión de riesgos. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta estoy disponible para responderla. Muy bien, Isabel, pues de verdad, muchísimas gracias por estas exposiciones que haces. La gente ha estado preguntando continuamente, sobre todo pues para saber si estarían disponibles y bueno, hay que volveros a repetir a todos los asistentes, que por cierto, sois más de 200, que efectivamente no las presentaciones, sino la grabación de este seminario va a estar disponible tanto para los asistentes como para los que os habéis inscrito pero finalmente no habéis podido asistir. Y bueno, y por tanto vais a poder disfrutar de esta gran charla que ha impartido Isabel. Veo que ya están empezando a preguntar en el chat de preguntas. Os animo a que vayáis escribiendo y mientras tanto os comento que efectivamente ya está el plazo de matriculación abierto para este máster. Hay que superar un pequeño proceso de admisión, pero que podéis iniciarlo enviando la solicitud de admisión y en el departamento en el que trabajo podemos atenderos encantados. Vamos a ir revisando poquito a poco estas preguntas, las que nos dé tiempo. Por ejemplo, Agustín Barrales querría saber si es necesario un comité de riesgos dependiente del directorio. A ver, el comité de administración de riesgos no depende más que del consejo de administración y explico por qué. El comité normalmente está conformado, el de administración de riesgos está conformado por un accionista de la compañía como presidente del comité, el representante legal, que suele ser o el presidente o el CEO, consejero delegado, el que se hace cargo de la compañía, vosotros como gerentes de riesgos o gerente de riesgos y luego pues, secretario o secretaria para el levantamiento de actas. Quiere decir que si yo dentro del comité de administración de riesgos pongo a un accionista y pongo al presidente de la compañía, difícilmente lo puedo poner por debajo de ningún directivo de la organización. Aunque sí que es verdad que luego en la unidad de riesgos creamos tanto los especialistas como los responsables. Y mi recomendación es que los responsables justamente sea el equipo de alta dirección de la compañía. Muy bien. Bueno, más preguntas por aquí. Vamos a ver, Alejandro Cuevas dice, ¿existe funciones como la parte de realizar un cuestionario
¿esto es igual a coordinarlo o yo lo tendría que hacer? La verdad que no se entiende muy bien la pregunta, Alejandro, y pediría que la formulases. No sé No si sé, sabes, Isabel, a qué se refería. he entendido perfectamente. A ver, Sí, en vale. todos los casos que pongo, ¿vale? Yo os mando siempre modelos cumplimentados. Especifico modelos porque además son modelos en castellano, o sea, en español. De tal forma que cada uno lo adapta a su país, con su terminología, pero tanto los cuestionarios, que suelen ser muy amplios y muy genéricos, podéis quitar preguntas, poner, modificar, reducir, y de hecho recomiendo, es decir, puntúo más al que lo ha trabajado a su propia actividad y a su propio negocio, que el que me responde específicamente lo que yo he preguntado. Siempre, en todos los casos, vais a tener ejemplos, modelos, para que vosotros los cambiéis y los modifiquéis, pero para que lo entendáis. Igual que los informes, el informe final, no partís de cero de me tengo que buscar la vida hacer un informe final, sino que os daré modelos de informes para que aprovechéis lo que veáis que es aprovechable y modifiquéis, pero por lo menos tengáis una estructura en cada uno de los casos de los 10 módulos que hay. Muy bien, perfecto. Y además ese tipo de ayudas yo creo que sigue la filosofía del máster de siempre bajo casos prácticos, siempre bajo ejemplos y de aprender haciendo, o sea que fenomenal. Vamos a ver, Claudio Campillay nos pregunta, ¿cómo encuentras, Isabel, la gestión de riesgos aplicada, pues por ejemplo, en los gobiernos o en entidades públicas, por ejemplo, en empresas públicas? ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de riesgo que pueden hacer? A ver, en principio, de lo que yo conozco en España, muy pocas están obligadas. En Murcia hay algunas administraciones públicas que sí que ha salido en boletín y están obligados, pero en Latinoamérica, que creo que muchos sois de allí, igual que las entidades aseguradoras, entidades financieras, las administraciones públicas están obligadas a hacer gestión de riesgos. Por lo tanto, lo que hacemos en cada uno de los casos, cuando sea una administración pública, es ver la normativa del país. Veréis que la estructura es exactamente como las estoy comentando y como lo veremos en el máster, y aplicar en función de la normativa de cada uno. Pero normalmente en Latinoamérica las administraciones públicas están obligadas a implementar la gestión de riesgos. Muy bien, perfecto. Luego, Berta Graciela Val, que además está en proceso de admisión, por lo menos me suena ese apellido, nos pregunta algo que es una duda bastante común cuando estamos tratando con los candidatos. Dice, o pregunta si se aprenderán los métodos de cálculo de riesgos y si este máster servirá para que lo estudie una actuaria. A ver, dentro de los 31 métodos hay 3, modelo Monte Carlo, Bayesiano, Markov, que entran dentro de lo que es la parte actuarial. Sí que es verdad que dar una carrera de actuariales en el máster a un alumno en concreto, porque al final individualizo las necesidades de cada uno y tengo por Skype videoconferencias en grupo, individuales. Yo soy actuario, por lo tanto, el que lo necesite lo va a tener, por supuesto, y con modelos, programas en Excel ya programados con cada uno de ellos para que bueno, puedan cumplir la normativa. No lo doy a todos los alumnos porque obviamente muchos no son actuarios o no quieren la parte actuarial y os podéis imaginar el cacao que le podemos montar si le metemos un modelo de Monte Carlo. Pero el que lo necesite, me adapto el máster a las necesidades de cada alumno. Muy bien, perfecto. Yo creo que es la mejor respuesta y la más aclaratoria y tranquilizadora para todos los que nos están escuchando y para todos nuestros alumnos. Y, por ejemplo, también Ricardo García nos pregunta, o nos dice que la gestión de riesgos es una cadena extensa de actividades y que cómo se puede gestionar, si existe algún sistema que cubra todas las actividades de gestión. Pues justamente lo que hacemos en el máster es llegar a eso que plantean en la pregunta, es decir, lo más complicado, y lo vivimos ahora mismo en todas las empresas que están obligadas, es que haya una persona, un cabeza, que es el gerente de riesgos, que consiga gestionar o gerenciar toda la gestión de riesgos de la compañía. Solo, como os he dicho antes, es imposible. El trabajo es en equipo y toda la organización participa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuestionarios para toda la organización,
como cuando te obligan, es una implementación dentro del sistema, relación con el departamento de informática para implementarlo dentro del sistema. Hay empresas que no lo pueden hacer con el departamento informático suyo y hay externos que te pueden ayudar, pero justamente lo que se consigue, lo que yo pretendo conseguir en el máster es eso que plantea, es llegar a gestionar la totalidad de la organización, porque son todos los riesgos que lleva la organización. Financieros, legales, estratégicos, reputacionales, operacionales. Vamos a ver todos los riesgos. Luego, algunos alumnos profundizarán en lo que les puede interesar más, pero conociendo absolutamente todos los riesgos de la organización. Es el objetivo del máster. Muy bien, perfecto. La verdad que están muy interesados porque siempre las preguntas que hacen pues están siendo muy generales sobre lo que vais a ver, sobre lo que vais a aprender. Y, por ejemplo, Marco Quispe Ramos, nos saluda desde Lima, Perú, y dice que le gustaría saber qué metodología será enseñada, si COSO, ISO 31000 o alguna otra, en la gestión de riesgo operacional. A ver, el riesgo operacional, la normativa documental que tenemos viene de Basilea, entidades financieras, pero al final si lo veis, es una normativa genérica aplicable para cualquier empresa. Evidentemente, siempre vamos a ver, o en el máster vamos a ver en profundidad tanto COSO como ISO 31000, porque son las que veo que pueden adaptarse más. Sí que es verdad que tenemos la británica, neozelandesa, pero dicen todas exactamente lo mismo. Es decir, esa metodología que vamos a ver nos es muy genérica para poder adaptarlo, es una guía de implementación, pero es idéntica a cualquiera que tengamos. Por lo tanto, en el caso de riesgo operacional, y en Lima lo he vivido porque en Lima sí que doy clases y estoy yendo constantemente, la normativa que hay de riesgo operacional de Basilea es perfectamente aplicable para el máster y para lo que vamos a analizar. Muy bien, perfecto, muy buena respuesta. Y, por ejemplo, Mario José Rodríguez nos pregunta ¿qué grado de importancia tienen hoy en día las calificadoras de riesgo en este aspecto y qué tan confiables son en realidad? A ver, con respecto a calificadores de riesgo, depende también, hasta que no hay una certificación, parece como que no estás gestionando correctamente el riesgo. Ahora mismo, pues simplemente pues la ISO de calidad, la ISO de tecnológica o cualquiera de las que estemos aplicando, lo que te están certificando es que en cada uno de los requisitos que te piden y que tú has cumplido, tienes esa ISO y por lo tanto tienes esa certificación. Gestión de riesgos, como sabéis, ahora mismo no hay, sí que es verdad que desde FERMA se está trabajando para una certificación como gerente de riesgos, como experto, pero al ser un proceso totalmente dinámico, yo tengo una gestión de riesgos por la mañana hecha y por la tarde cualquier cambio que haya habido, tema político, tema social, tema de impacto, automáticamente me lo cambia. De momento no hay certificaciones, pero no quiere decir que con lo que nosotros estemos haciendo y con el proceso que hagamos podamos cumplir con cualquier certificación y, por lo tanto, garantizar esa calidad. ¿Para qué sirve? Pues yo ahora mismo lo estoy viendo. Una empresa que simplemente, pues a través de un pliego de oferta pública, te están pidiendo o te estás presentando para un concurso. Si tú confirmas que estás haciendo gestión de riesgos y justificas que estás haciendo gestión de riesgos, la evaluación o la valoración que tienes es mucho mayor que una que no lo tiene. Es decir, ahora mismo para alinearnos, como hemos dicho, con otras empresas, tenemos que saber que la persona o la empresa con la que nos estamos relacionando realiza gestión de riesgos. O sea, en empresas que no están obligadas está siendo muy positivo el hecho de estar implementando la gestión de riesgos. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando esta ronda de preguntas, a pesar de que hay muchísimos interesados y muchas preguntas. Por ejemplo, Betsaida Jiménez nos pregunta, dice, solo para confirmar, ¿el apetito al riesgo o tolerancia de riesgos, quién lo debe definir? A ver, lo óptimo es que lo defina la alta dirección, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Que a alta dirección, o sea, al Consejo de Administración, le tenemos que ayudar, porque también es verdad que la cultura de riesgo, de hecho, una de las cosas fundamentales es dar un curso de formación al Consejo de Administración para saber lo que estamos haciendo en gestión de riesgos. Al final lo que hacemos es ayudarles con nuestra propia experiencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de momento, con las políticas, los objetivos que ellos trasladan, lo vamos a trasladar a ese mapa de calor que hemos visto de los 3 colores, y en base a los resultados, ellos mismos son los que nos van a centrar cuál es ese apetito, esa tolerancia, esa capacidad. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto, pero que se ve muy gráficamente. Si yo voy al bingo con $1000 y mi apetito al riesgo es jugarme 100, pues yo voy jugando hasta que me gasto 100. Si me he gastado los 100 y quiero seguir, yo en mi economía pienso, bueno, pues mira, este mes puedo gastarme 500 y mi tolerancia es llegar hasta 500. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo llego al límite de los 1000, automáticamente sé que es el límite que he llegado y tengo que cortar. Pues igual que ese ejemplo tonto, lo hacemos día a día. Yo cuando estoy trabajando sé cuándo puedo autorizar, cuando estaba en compañía de seguros, cuándo puedo autorizar determinadas coberturas, cuándo tengo que consultar con un jefe superior y cuando ese jefe superior tiene que consultar con presidencia. Bueno, pues si a cada empleado automáticamente le hacemos trasladar su día a día de trabajo, que su apetito, su tolerancia de me permiten hasta con unas determinadas condiciones y su capacidad máxima de decir voy a asumir riesgos hasta este tope y a partir de aquí no voy a asumir más, eso lo trasladamos a un gráfico y tenemos el apetito, tolerancia y capacidad de la organización. Muy bien, perfecto. Ya como última pregunta, sí me gustaría trasladar la última que realiza Verónica Moró Moncada. Dice que entendió que el trabajar los riesgos en una empresa, implementarlos, lleva más o menos 2 años. Y se pregunta si esto es relativo al tamaño de la empresa y cómo se llevaría el seguimiento para que esta gestión sea eficaz todo el tiempo. A ver, es un promedio, los 2 años es un promedio, más que nada, independientemente del tamaño, por la cantidad de cosas que hay que hacer, políticas, manuales, implementación, sobre todo la parte informática, que es la que más cuesta. En una empresa pequeña, pues yo cuando he tenido que dar formación a una empresa con 16 empleados, pues evidentemente ha sido mucho más fácil que una empresa con 2000. ¿Por qué? Porque los recursos que tienes es distinto, es por videoconferencia, pero el proceso es exactamente igual. Me da lo mismo que tenga un empleado 10 o 20.000 como Telefónica. ¿Qué es lo que pasa? Que lo fundamental es cultura de riesgos y que toda la organización esté implicada. Es decir, que sea conseguir hacerlo tan informatizado que el día a día de mi trabajo automáticamente me dé el reporte necesario para obtener los indicadores que necesito para determinar la parte cualitativa y cuantitativa de la matriz. Muy bien, pues yo creo que con esto es más que suficiente. De verdad os agradezco a todos toda la atención que habéis prestado, el grandísimo interés que mostráis pues con las preguntas, con la atención, con la asistencia. Recordaros ya muy brevemente que, insisto, el plazo está abierto tanto para la admisión como para la matriculación a este máster. No debéis dejar pasar esta oportunidad. Vamos a comenzar en marzo de nuevo este máster. Entonces, estáis a tiempo, no esperéis más. Y, por supuesto, quiero agradecer a Isabel pues toda su dedicación, todo su tiempo y todo el gran trabajo que está haciendo, tanto por los alumnos que tiene ahora como por todos vosotros que lo vais a hacer en un futuro. Así que, Isabel, muchísimas gracias. Te pasaré la grabación, que efectivamente la estoy realizando. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Ya he visto que estáis permanentemente todos y cualquier cosa a disposición. Y bueno, pues gracias por dejarme daros esta pequeña charla. Un saludo a todos. Muy bien. Saludos a todos, que lo paséis muy bien. Nos esperamos aquí en EALDE Business School. Un saludo.